El culto a los héroes rebasa el campo de la historia y cae dentro de los mitos. Así ocurre con Miguel Hidalgo y Costilla, entendiendo por mito el relato fundador transmitido de generación en generación, relatos cuyos personajes son seres extraordinarios, casi sobrehumanos, con acciones portentosas a las cuales se trasladan hechos históricos o ficticios como relato fundador. El mito se ubica en el tiempo primordial de tal o cual sociedad que los considera como su historia viva. En cuanto que el mito es recordado y celebrado culturalmente dentro de un rito, los elementos históricos del mito están superditados a su objetivo, que es configurar la identidad original de un pueblo, sus ideales, sus frustraciones, esperanzas y desengaños. La figura histórica de Hidalgo, consagrado como el padre de la patria, ha sido objeto de una reconstrucción que lo acerca al mito. La conveniencia y la necesidad de una identidad nacional y de una epopeya primordial han asumido elementos históricos de la vida de Hidalgo y del proceso de independencia, para al mismo tiempo los han transformado, recortado y añadiendo como imaginación y voluntad que rebasa o contradice testimonios fidedignos. Una de las fuentes principales para analizar el culto y mito de Hidalgo es el discurso retórico, esto es, los sermones y discursos en torno a la celebración de independencia, particularmente de los primeros, de los que ocurrieron desde el Grito hasta la Guerra de Reforma, ya que este culto a Hidalgo nace en un terreno ya abandonado para la glorificación de personajes históricos. Me refiero a la apoteosis que significaban los discursos retóricos de aclamaciones de reyes o de sus honras fúnebres. La figura del rey, a través de los sermones respectivos, es una figura mítica. Su conformación parte de elementos históricos que son trascendidos y sacralizados en el afán de mostrar que tal o cual rey es en efecto el valor supremo de la monarquía, el eslabón de la tradición que vincula con los orígenes de esa sociedad organizada en torno a la monarquía. La garantía que legitima todo otro poder dentro de ella. Los datos históricos deben ajustarse, recortarse, ampliarse o inventarse de acuerdo a estos propósitos y no precisamente conforme a las exigencias de la historiografía científica. El sinfín de cualidades y méritos de que supuestamente estaban dotados los reyes reaparecen en la exaltación de los héroes de la patria de independiente, empezando por Hidalgo en México en 1808. Al estallar la Revolución de Independencia, estaba en prensa un sermón del dominico Luis Carrasco, quien se apresuró a incluir con dedicatoria una condenación del movimiento, diciendo que Hidalgo y los demás caudillos, como discípulos de los Baninis y Voltaires, procuran despedazar con pretexto de la justicia y la religión de la túnica inconsutil de Jesucristo. El supuesto influjo de Voltaire y del enciclopedismo en general sobre Hidalgo aparecerá también en el fiscal de la Inquisición y en otros predicadores. Sin embargo, es elocuente que en el proceso de ese tribunal iniciado desde 1800 nunca se había consignado la acusación de que Hidalgo leyese a tales autores. A pesar de los esfuerzos de los delatores por hallar elementos de condena, es muy significativo que otro predicador singularmente empeñado en condenar la insurgencia, el franciscano Bringas, asegura que en vísperas del estallido estuvo en Dolores e inquiriendo sobre lecturas de Hidalgo, no encontró que leyera a Voltaire o a otro del enciclopedismo. Sin textos teológicos católicos, algunos de ellos con ligera nota de prohibición. La acusación de enciclopedismo es posterior al Grito de Dolores.
lo más probable es que Hidalgo fundamentó principalmente la vicisitud del levantamiento sobre doctrinas tradicionales de la escolástica, en especial de Francisco Suárez. Sin embargo, también hay elementos para agregar a esos fundamentos. La Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, texto infundido en la Nueva España, particularmente en el círculo de clérigos ilustrados en el que se movía Hidalgo. Y hasta aquí hemos visto que la conformación de varios rasgos del mito de Hidalgo es a partir de las críticas que pretendían condenarlo. La respuesta, paradójicamente, no ha sido la negación de tales acusaciones, sino su transformación en cualidades épicas. El culto a los héroes comenzó tempranamente durante el proceso de la guerra. Pero esto siempre fue con la intención de reivindicar la memoria de Hidalgo. También se cristalizaron lo que fueron las disposiciones legales consignadas en los elementos de nuestra Constitución, documento elaborado por el propio Rayón, donde se establece el culto Hidalgo y Allende con su celebración obligatoria. El principio sería retomado por Morelos en los sentimientos de la nación, de modo pues que la insurgencia inauguró la celebración ritual de estos propios inicios, creándose así la conciencia del origen que se revocaba periódicamente. Y al cabo de los años siguientes, el culto de Hidalgo y la celebración del 16 de septiembre se afirman como un patrimonio común. Y a través de este ejemplo podemos darnos cuenta de cómo se crea la figura de un héroe y cómo ha ido evolucionando, en este caso cómo surge lo que sería un héroe patriótico. Como ya había dicho Joseph Campbell, las 1000 caras del héroe, esta es una de ellas, pero esta fue una forma más reciente de evolución que tuvo el héroe. Y con este ejemplo podemos darnos una idea de la formación del héroe, que este va a depender mucho del momento en el que se está viviendo, la ideología y otros factores que también afectan. Es por eso que cada país tiene sus héroes y estos nacen a partir de lo que sería la Revolución Francesa. Y hasta aquí el tema de hoy. Y ya sabes que si tú tienes algo que agregar, por favor déjamelo saber en comentarios, yo respondo todos. Si has llegado hasta el punto de este video, no me restaría más que agradecerte y desearte un excelente día.